Hola iglesia, qué gusto tenerlos aquí nuevamente con esta transmisión online. Y quiero que esta transmisión sea realmente especial por el tema de hoy. Y es que hemos escuchado cotidianamente o de pronto en algunas personas o en algunas corrientes que en sus oraciones y en sus momentos de euforia y de pronto hasta de rabia o de ira, solicitan que descienda fuego del cielo y consuma. Y yo quiero que tú ahí donde estás sepas que esta expresión es bíblica. Es una expresión bíblica que encontramos en Apocalipsis 29. Mira lo que dice Apocalipsis 29. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Eso también se encuentra en un episodio donde Elías desafía a los profetas de los Baales y les pone como un reto para que demostraran si sus dioses eran verdaderos, que hicieran ese acontecimiento, que bajara fuego del cielo y consumiera un holocausto. Pues se cumplió en Elías, demostrando que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, es verdadero. Vamos a Primera de Reyes 18. Dice, del 37 al 38, dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. ¿Qué quiere decir? Alrededor del altar Elías hizo una zanja y la llenó de agua. Entonces el fuego, cuando cayó, consumió el holocausto, la leña, las piedras del altar y aún lamió el agua de la zanja. Eso nos da a entender de que fue un acontecimiento realmente sobrenatural, realmente espiritual, que demostró la conexión que hay entre Elías y nuestro Dios. Fue una demostración realmente muy verdadera y muy poderosa. Pero hoy por hoy, ¿será que es el deseo de Dios que nosotros invoquemos esta frase? ¿Será que Dios desea que nosotros declaremos juicio a las personas que nos rodean o que de pronto nos hacen daño o nos lastiman o nos llevan a un momento de rabia o de ira y podamos pedirle a Dios que haga algo en contra de ellas o sencillamente declarar que les vaya mal en algo? Vamos a Lucas 9. En Lucas 9 vamos a encontrar un episodio muy interesante que es nuestro tema central y que nos quitará de dudas si realmente es del agrado de Dios que nosotros deseemos que esté cayendo fuego del cielo y consuma todo aquello que a nosotros no nos agrada. Vamos a Lucas 9, del 52 al 56. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es claro y muy evidente que el pueblo de Israel no se la llevaban con los samaritanos. Por eso Jesús en algunos conversatorios, en algunas enseñanzas, hace esa comparación y lleva a los samaritanos hacia manifestaciones o actos más espirituales que los del mismo pueblo de Israel. De los más religiosos del pueblo de Israel. Tenemos la parábola del buen samaritano. Tenemos momentos como
la conversación que él tuvo con la samaritana. Y realmente podemos ver que fue muy fácil que los discípulos le dijeran al Señor con esa convicción de su deseo para pedir que cayera fuego del cielo. Ellos tenían la certeza de que lo podían hacer ante el rechazo que esta aldea samaritana había hecho ante Jesús. Por eso, cuando tú de pronto ves personas que no están conforme a lo que Dios desea que estén y además atentan ante tu integridad, tu fe, tu proceder, tu forma de hablar, tu forma de predicar, tu forma de decir, tu forma de hablar de Dios, y de pronto hasta vociferan cosas que no son agradables para nadie, no es del Espíritu de Dios para que declares juicio sobre esas personas. El deseo de Dios es que nosotros seamos personas que acerquemos a las otras personas a Él y no que las alejemos con nuestros juicios, nuestras sentencias y nuestras determinaciones con nuestras palabras. Que no hablemos cosas negativas ni cosas que dañen a otras personas. Dios no desea eso. Sabes muy claro lo que acabamos de leer. El Señor le habla a los discípulos y dice, ¿no sabes de qué espíritu sois? Él vino a salvar las almas. Entonces, si tú eres del Señor, debes tener claro que aún aquellos que atentan contra ti y aquellos que te hacen el mal más grande merecen el perdón de parte tuya y que tu boca quede cerrada para que no hayan tropiezos en ellos para acercarse a Dios. Eso le pasó a Pablo con Esteban. Esteban fue el primer mártir en donde Pablo dio el visto bueno para que pudieran matarlo apedreado. Y Esteban cogió y le pidió a Dios que no tuviese en cuenta ese acto que estaban haciendo y que los perdonara. Por esa razón quiero decirte que como primer punto estamos para anunciar el Evangelio del Señor. Y el Evangelio del Señor son buenas nuevas. Mira lo que dice Marcos 16 del 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En sí mismo, por el hecho de no haber creído, ya nosotros no tenemos nada más que decir o nada más que hacer. Sencillamente nosotros hacemos la misión de ir y compartirle para que crea. Debemos dar nuestro mejor esfuerzo, nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras reacciones también hablan por sí mismas. Añadido a eso está la predicación para que esa otra persona llegue y crea en el Señor. Hay personas que no se acercan al Señor por la misma razón que muchos no se han acercado, y es que el testimonio de los cristianos de su entorno no les ha hablado muy bien de Cristo. El Señor en sí mismo fue limpio y sin mancha. Es un ser santo, puro. Él es Dios. Pero muchas veces nuestros actos no permiten que esa divinidad transformadora en nuestras vidas se refleje a otros. Mira lo que dice Deuteronomio 13:4. Dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Por eso nosotros debemos saber que solo a Dios es que debemos servir, debemos ser guiados por Él. Mira lo que dice Isaías 61:1. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido. El Señor
para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Aquí el Señor nos ha dado una estrategia muy sencilla, y es que debemos abordar a los afligidos, a los que están quebrantados de corazón. Y debemos proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros. Realmente debemos entender que aquellas personas que están en necesidades necesitan no solamente de una voz que lo aliente, sino realmente de una predicación consecuente, con actos generosos, con palabras agradables, con una oración, con un fundamento en la palabra claro que los acerque al Señor. No en juicio, no diciendo es que el drogadicto pide plata es para droga. No es eso lo que realmente necesita. No es eso lo que Dios quiere. No es que vea cómo están sufriendo y es porque sinceramente no. Dios no quiere que dictaminemos juicios. No quiere que nosotros pidamos fuego del cielo que los consuma. Como segundo punto, debemos tener claro que no está en nosotros el juzgar. Por eso vamos a ver que no debemos juzgar a nadie. Eso le corresponde a nuestro Padre. Así critiquen, así nos juzguen, así se burlen de nosotros, así se aparten del camino del Señor con argumentos supuestamente fundamentados. Así digan que en esta otra parte es mejor, esta teología es mejor. Créeme que la mejor teología que tú puedes vivir es tu experiencia real entre Dios, su palabra, por medio de su Espíritu Santo, en medio de la oración y activando tu fe. Por eso debemos saber que no está en nosotros el juzgar. Debemos creer que eso le corresponde a Dios. Dios es el único que tiene la capacidad y tiene la soberanía de juzgar a las demás personas. Si realmente merecen ser salvos o no merecen ser salvos. Si realmente merecen las bendiciones que tienen o no. De hecho, eso no nos debe nosotros llamar la atención para distraernos nuestra mirada. Vamos a Mateo 5. En Mateo 5, del 11 al 12 dice: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Es muy claro la palabra de Dios cuando dice que a los profetas los maltrataron. Nosotros vemos, por ejemplo, a un Moisés, vemos, por ejemplo, a un Elías, vemos a un Nehemías, a un Jonás, y podemos ver a todos y cada uno de los profetas que fueron realmente maltratados por el pueblo, por las personas a las cuales hablaba. Y créanme que si lo hacen por ti, por causa del Evangelio, es una bendición. Dice la palabra de Dios claramente que será una bendición que por causa del Señor me maltraten y digan mentiras. Todo lo que pueden decir en contra del hecho de que yo esté aquí parado, predicando o anunciando la palabra de Dios para que el Señor sea hablando a tu corazón, son mentiras. Solo el Señor conoce mi corazón. Y créanme que el que lo digan será más bendición para mí, más bendición para aquellos que predican la palabra y son rechazados, ultrajados, golpeados. Hoy por hoy la iglesia es perseguida. La iglesia es perseguida. Solamente es ver en internet, en las redes sociales, cómo la iglesia es perseguida y te darás cuenta de qué lado estamos. Y tienes que prepararte para dar lo mejor de ti al Señor. Como tercer punto, dice que debemos continuar con nuestro propósito.
Y no nos debe de frenar el hecho de que nadie nos escuche. No nos debe de frenar el hecho de que de pronto en una reunión se burlen de nosotros. No nos debe de frenar nuestro camino y nuestra forma de hablar lo que Dios pone en nuestro corazón, de decirlo, si alguien no recibe la palabra. Pues sencillamente tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar porque nuestra mirada está puesta en el Señor. Debe estar puesta en Dios. Porque hacia Él es que vamos. Y todos realmente vamos a estar parados delante de Él. Unos no lo aceptan ahora. Unos creen que después lo podrán hacer. Pero nosotros tenemos el privilegio de vivir una vida fascinante. Realmente sin rencores, sin afanes, sin preocupaciones. En lo cual Dios nos ha permitido ver que la verdadera vida está después de esta. Y no les estoy invitando a nada más, sino a tener una verdadera vida y una vida en abundancia. Una vida aquí y una vida en abundancia después de esta. Vamos a Mateo 10, del 14 al 15, donde el Señor nos dice, y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Por eso, lo único que Dios pide que hagamos en silencio es que sacudamos el polvo de nuestros pies y avancemos. Sencillamente es un acto espiritual en donde determina que nuestros pies, nuestro camino, no seguirán ese sitio donde fue rechazada la palabra del Señor. No es para que lo hagamos de una manera histriónica, ¿no? Y yo me sacudo los pies porque no recibieron la palabra del Señor. No es de esa forma. Sencillamente algo en el nombre del Señor y seguimos nuestro camino hacia adelante. No podemos permanecer en esa situación donde la palabra de Dios no es bien recibida. Pero tampoco podemos decretar juicios, juzgar, criticar a nadie, porque el Señor vino a salvarnos, no a condenarnos. Por eso, ahí donde tú estás, te invito para que busques en la palabra de Dios, para que busques a Dios ahora que puede ser hallado, para que pidas a Dios que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y aprovecha esta oportunidad que tienes para acercarte al Señor. No puedes realmente tomar una decisión de estas pensando en el qué dirán de las personas. Es una decisión personal. Cuando estés delante de Dios, déjame decirte que no van a haber amigos alrededor para ayudarte a justificarte el por qué no creíste o el por qué no hiciste. Sencillamente eres tú y el Señor. Y créeme que ante ese majestuoso Rey a donde nosotros vamos a rendir cuentas por nuestras obras, sencillamente no habrá palabra que pueda decirse en justificación. No habrá nada que justifique o contrarie su palabra. Por esa razón te digo y te invito para que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, yo realmente quiero estar de tu lado, Señor. Porque sé que en tu palabra dice que los que no están contigo están contra ti, Señor. Y yo quiero estar de tu lado, Señor. Yo quiero tener parte contigo, Señor, como tú me lo has ofrecido, Señor. Señor, yo quiero realmente hacer lo que tú esperas que yo haga, Señor. No quiero, Dios, determinar mis reacciones en función de mis emociones o sentimientos o aquello que me hagan, Señor. Quiero actuar conforme a como tú quieres que yo actúe, Dios, y agradarte, Dios, de verdad.
Hoy declaro que mi vida es de bendición y que estoy llamado para acercar a las personas a ti y no decretar juicios. Perdóname si he juzgado a alguien, Señor. Perdóname si he decretado palabras malas, contrarias contra alguien, Señor. Te pido que tú me ayudes, que tú me limpies, que no permitas que eso tan desagradable vuelva a surgir en mi vida, Dios. En el nombre de tu Hijo amado he orado, Señor. Amén y amén. Y yo quiero que ahí donde tú estás, en medio de este tiempo de oración, le permitas al Señor que ponga en tu corazón aquellas personas que de pronto has lastimado con tu boca, inclusive que no se han dado cuenta, o que ellas sencillamente hayan hecho algo contra ti y tú no las has hecho saber, para que cojas tu teléfono y arregles ese asunto con esa persona, te pongas a cuentas, diles que eso ya no tendrá ninguna trascendencia. Perdónala, pídele perdón, permite que su camino esté despejado para que se acerque más al Señor. Amados, que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que los guarde en todo momento. Bendiciones, nos vemos nuevamente.